Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más a otro episodio de mi programa Pregúntale al Dr. Quesero. Para los que no me conocen, soy Dietrich Truxes, el Dr. Quesero, su experto de cabecera. Y hoy les traigo una guía de diagnóstico para los queseros que están empezando, para los principiantes, los que tienen cero barrita aquí, ¿ok? Y es una presentación que yo he titulado La leche, el factor que más confunde a las personas, a los principiantes a quesos artesanales, ¿okay? Y hoy vamos a descubrir por qué a veces la leche del supermercado no sirve para hacer queso, el queso se destruye, en fin, se forman muchísimos finos, la leche no cuaja, ¿ok? Les voy a explicar la ciencia exacta para dominar la leche y para que ustedes puedan hacer sus quesos artesanales. Entonces vamos a empezar con la presentación, ¿ok? Para que ustedes la tengan a la mano. Entonces, fíjense, para dominar la matriz, el primer paradigma que debemos romper es este. La leche no es un líquido homogéneo, ¿ok? La leche es más bien como un sistema dinámico y vivo. ¿Por qué? Porque tiene elementos vivos, tiene bacterias, ¿ok? Y si analizamos la leche al microscopio, vamos a ver que tiene tres elementos fascinantes. El primer elemento es esa emulsión microscópica donde está toda la grasa de la leche, ¿verdad? Todos los elementos grasos. Esos elementos grasos se llaman triglicéridos. Entonces, el segundo elemento son las micelas de caseína. ¿Qué es la caseína? La proteína de la leche, que son literalmente los ladrillos que construyen nuestro queso. Entonces, y el tercer elemento es esa solución acuosa, cuando ustedes hacen el queso, que flota sobre un agua, ¿no? Todo eso, ¿verdad? Y además de eso, ese medio acuoso contiene la lactosa, contiene sales minerales, y la más importante de esas sales minerales es el calcio. Tiene otras sales minerales, pero el calcio es una de las más importantes. Entiendan esto, el comportamiento de esta estructura somete al calor, ¿verdad? La presión o por la acción del cuajo va a determinar si ustedes van a tener un queso único o un desastre culinario. Entonces, así que vamos en base a eso les quiero hacer esta gran pregunta y que muchos me la han hecho, ¿no? ¿Qué leche funciona mejor para hacer quesos artesanales? Y aquí tienen una lámina que les puse que se llama el semáforo quesero. Lo llamé yo que el semáforo quesero. ¿Qué es la luz verde? La luz verde es la opción ideal. La leche cruda, fresca de campo, que es leche entera, que es la perfecta para formar esas redes robustas que hacen que producen quesos prensados, quesos de pasta hilada, como el Oaxaca, quesos como el queso de mano venezolano, como la mozzarella, en fin, ¿verdad? La luz verde, claro, que es la leche pasteurizada HTST. ¿Qué significa HTST? Significa, en inglés, High Temperature, es decir, temperaturas altas, Slow Time, que es tiempo largo. Entonces, o tiempo suave, este tipo de pasteurización es la más segura y la más confiable. Aunque retiene su estructura, requiere que repongamos el calcio. En esta pasteurización de largo plazo no sufre tanto la proteína. Entonces esa es la temperatura ideal para pasteurizar. ¿Ok? Tenemos también la luz roja, que es la homogeneizada del supermercado común. Esa leche, ¿verdad? No es apta para hacer quesos duros. Esa leche produce cuajadas muy débiles, cuajadas muy finas y solamente sirve para hacer ricota, para hacer algún tipo de yogur, en fin, o cualquier otro queso, o cualquier otro queso que sea untable, como por ejemplo un queso crema, en fin, ¿ok? Y finalmente tenemos la luz negra, que es la leche UHT, que esa es la leche que está pasteurizada a temperaturas altísimas. Ya les vamos a hablar más al respecto. ¿Cuál es el veredicto de esa leche?
completamente inservible. Esa leche no sirve para hacer quesos artesanales, porque tiene un bloqueo enzimático total y solo nos va a dar un tipo de queso, ricota, más nada. Ahora bien, pregunto yo, ¿por qué la leche del supermercado destruye el queso? Y cuando digo leche del supermercado, digo algunas leches del supermercado, porque como les digo, unas sí sirven para hacer queso. Pero vamos a ver entonces la mecánica destructiva de la leche homogeneizada. Como ustedes saben, en la leche cruda, la grasa nativa no interfiere con la proteína. En otras palabras, la grasa y la proteína de la leche están separadas. Por eso ustedes ven en las botellas del supermercado esa capa como de crema que está flotando en las botellas. Bueno, esa es la crema de la leche y que la leche es no homogeneizada. Entonces, fíjense. Pero, ¿qué pasa? Que en la industria agroalimentaria, esa capa de grasa no le gusta a los consumidores, o la ven poco atractiva. Entonces, los industriales han sometido esa leche a una presión de 200 megapascales. ¿Y qué hace esa presión tan importante? Bueno, esa presión destroza la matriz proteica. ¿Ok? Los glóbulos de proteína y los glóbulos de grasa pasan a través de una membrana y toda esa estructura se deforma y se vuelve a agrupar, pero no se agrupa de una manera original, sino que se mezcla la grasa con la proteína, en fin. ¿Qué resulta allí? Una matriz totalmente diferente, mucho más débil, ahí no hay sinéresis, y cuando se cuaja ese tipo de leche homogeneizada se producen cuajadas pastosas, cuajadas mucho más quebradizas, débiles, y ese tipo de cuajadas son imposibles de hilar e imposibles de prensar. Entonces, generalmente cuando se hacen quesos de ese tipo, que no quiere decir que no se puedan hacer, sí se pueden hacer, pero generalmente esos quesos no se prensan. Entonces solamente se prensan por expulsión del mismo suero. ¿Okay? Entonces, por supuesto, cuando esos quesos se hacen con leche, ese tipo de leche, no son quesos que se puedan hilar. Es decir, que no se puede hacer ningún tipo de mozzarella, ningún tipo de queso de pastelada. Y también, como producen mucho fino, producen muy bajo rendimiento. Ahora bien, y si ustedes creen que la leche UHT, que es la que dice Ultra High Temperature, es mejor, observen este choque termodinámico, ¿verdad? El proceso de UHT, para que sepan, somete la leche a unos 135 grados más o menos, ¿verdad? Por entre 3 y 5 segundos. Mientras más temperatura se le coloca a la leche, la exposición debe ser menor. A veces pasa que a la leche la someten hasta por 175 grados, ¿ok? Por 2 o 3 segundos. Entonces, ¿qué pasa allí? Allí la temperatura destruye las bacterias, pero que la mala noticia es que también calcina la arquitectura molecular de la leche. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que el calor extremo, ¿verdad? Desnaturaliza la molécula de proteína. Y también despliega la proteína del suero, específicamente la beta-lactoglobulina. Entonces, ¿qué hace? Eso crea un polímero irreversible, una coraza alrededor de la micela de caseína y a esto se llama, lo que yo he investigado y lo que estudiamos, lo que estudié en la escuela, se llama impedimento estérico. Fíjense las tijeras del cuajo, ¿no? El cuajo actúa como tijera, porque es el que corta la proteína. Entonces, por ese efecto, ¿verdad? El cuajo, las tijeras, esas tijeras, que son tijeras, no son unas tijeras de verdad, es el efecto de la enzima, rebotan, no pueden acceder a cortar la molécula y la leche se niega a coagular. Y por supuesto, el queso jamás va a hilar. Un queso hecho con ese tipo de leche nunca va a hilar. ¿Y qué es lo que van a conseguir allí? Ricota, más nada. No van a conseguir más nada. ¿Okay? Entonces, no usen ese tipo de leche. Ahora, seguro muchos de ustedes se están preguntando, ajá, doctor, ¿puedo hacer queso usando leche en polvo? Esa es otra opción.
Correcto, ¿verdad? Y la respuesta es sí se puede. Sí se puede y no se puede. Ahora bien, ¿por qué? Hacer queso con leche en polvo no es simplemente mezclar la leche, echarle agua y para que funcione, ¿no? Hay que aplicar lo que yo llamo las 4 reglas de oro de la ingeniería inversa. ¿Ok? ¿A qué me refiero eso? ¿A qué me refiero? Vamos con la regla número 1. La elección del polvo, ¿verdad? Si compran polvo procesado de alta temperatura, es decir, la leche que se ha hecho con alta temperatura, la leche de polvo que se ha fabricado con alta temperatura, ¿verdad? Eso se llama, en el mundo del agroalimentario se llama high heat, que es la que se calienta a más de 75 grados. Ahí están comprando proteína que está totalmente calcinada, ¿okay? Y por lo tanto es inservible. Esa leche jamás les va a cuajar. Su única opción es utilizar la leche que ha sido, me refiero a la leche en polvo, que ha sido secada con baja temperatura, porque allí las proteínas siguen intactas. Ahí las proteínas no han sufrido y por lo tanto se puede hacer el queso. Ahora bien, regla número 2, la temperatura de rescate. Para hidratar ese polvo de leche que ustedes están haciendo, ¿verdad? Tienen que calentar el agua a cierta temperatura. ¿Cuál temperatura? Entre 40 y 50 grados centígrados. ¿Por qué esa temperatura? Porque si usan agua muy caliente, van a desnaturalizar las proteínas, que no están desnaturalizadas porque la leche se calentó con temperatura baja. Pero si le colocan agua muy fría, esa leche va a tardar mucho en disolverse, entonces no se va a disolver tan fácilmente. Regla número 3, el reposo obligatorio. Una vez que ya ustedes mezclan la leche, ahí tienen que dejar que ella repose. Ahí la paciencia juega un papel importante. Entonces, deben dejar que la leche se repose por lo menos, ¿no? Como unas 2 horas antes de añadir el cuajo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Cuando yo hago queso con leche en polvo, ¿verdad? Utilizo la leche en polvo que ha sido secada por temperatura baja, la mezclo entre 40 y 50 grados. Yo utilizo 45 grados. Entonces, mezclo la leche y la dejo en la nevera toda la noche, o en la tina, en frío, toda la noche. ¿Okay? Ya en la mañana hago el queso normalmente. Regla número 4, la inyección de la grasa. Esa leche generalmente es una leche que tiene muy poca grasa. Entonces, si se va a hacer un queso de pasta hilada, no va a hilar bien. O la cuajada va a quedar, si es que van a hilar para hacer mozzarella, esa cuajada la va a quedar muy seca, no va a hilar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que estandarizar la leche, hay que aumentar el porcentaje de grasa. Y colocarle más grasa a esa leche en polvo para que ella hile sin problema. Si ustedes hacen eso, les garantizo que les va a quedar se le va a devolver la elasticidad a la leche, perdón, a la leche, se le va a devolver la elasticidad a la cuajada y los quesos van a quedar muy buenos, sobre todo los quesos de pasta hilada. Si es que van a hacer un queso un queso fresco, un queso madurado, con ese tipo de leche también lo pueden hacer, pero siguiendo todos esos parámetros que les estoy diciendo. Ahora bien, no todas las leches nacen iguales. La vaca es nuestro mayor estándar, ¿ok? Tenemos valores de grasa de 4,9% y 3,5% de proteína, aunque esos niveles que les pongo allí van a variar dependiendo del tipo de raza del animal, ¿no? Entonces, y también de la época de lactancia. Entonces, la leche de vaca, como les digo, es la más usada, tiene una caseína más firme, más equilibrada, con una elasticidad que es insuperable, aunque también la de leche de búfala es muy buena para hacer queso de pasta. ¿Okay? Es ideal para fundir, pero miren también a la leche de oveja. La leche de oveja es una matriz hiperconcentrada, tiene 7,2% de grasa, tiene mayor grasa, 5,6% de proteína,
Por supuesto, todos estos valores que les estoy diciendo dependen de la raza del animal. ¿Okay? No es que es un valor estándar, no. Dependen de la raza del animal, también depende del nivel de lactancia temprana, lactancia tardía, en fin. ¿Okay? Las tijeras del cuajo, que es la enzima de la renina, actúan 1,5 veces más rápido en ese tipo de leche. ¿Okay? Ahora, la leche de oveja produce cuajadas muy densas, ¿okay? Hiperdensas, y también producen rendimientos buenísimos. ¿A qué me refiero con rendimientos buenísimos? Que vamos a necesitar menos litros de leche para producir el mismo kilo. ¿Okay? Si en la leche de vaca necesitamos, por decir algo, 10 litros de leche por kilo, con la leche de oveja vamos a necesitar muchísimo menos. ¿Por qué? Porque tiene más grasa y rinde más. ¿Okay? Pero cuidado aquí, la membrana del glóbulo graso de la leche de oveja es muchísimo más delicada, porque eso es una leche que es muy frágil, ¿verdad? Y si ustedes agitan mucho esa leche o bombean mucho esa leche, cuando la vayan a mandar del tanque de almacenamiento a la tina de cuajado, tienen que tener mucho cuidado, porque si se rompen los glóbulos de grasa, eso pasa al sistema, pasa a la cuajada, y el queso, o también se pueden producir sabores rancios en el queso. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. ¿Y qué hay de nuestras queridas cabras? ¿Ah? Bueno, aquí respondemos el problema caprino, que se puede hacer, y mucha gente me lo ha preguntado, ¿no? Se puede hacer queso de pastelada, se puede hacer mozzarella con leche de cabra. Y el diagnóstico clínico dice no se puede. ¿Okay? Primero, por un déficit genético. La cabra sufre niveles crónicamente bajos de alfa S1 caseína. ¿A qué me refiero con eso? Que le faltan los eslabones de la caseína para el acompañamiento elástico. Entonces, sin embargo, y aquí quiero ser claro, yo he hecho queso, una vez hice un video, y el video está allí, con leche de cabra, pero es una leche que yo compré en el supermercado, no fue leche de cabra. Yo les garantizo que esa leche de cabra era mezclada, no era completamente full leche de cabra, porque la leche de cabra no iba, porque como les digo, genéticamente no sirve. Ahora, segundo, la leche de cabra es una leche homogeneizada. Entonces, como por ser leche homogeneizada, no hila. Los glóbulos grasos, como tiene glóbulos grasos más diminutos, ¿verdad? Estos producen una cuajada más débil, la cuajada es más frágil, produce más fino. Hay que cortar ese tipo de leche o ese tipo de cuajadas, hay que cortarlas más grandes. Si ustedes cortan con leche de vaca, por decirlo, con 1 centímetro, con la leche de oveja, con leche de cabra hay que cortar a 2 centímetros para que la cuajada no sufra tanto. Hay que manejarla con muchísima más delicadeza. ¿Okay? Y estos quesos que se hacen generalmente son quesos como el chevre, y la leche de cabra tiene un sabor también un poco más fuerte. Yo diría mucho más fuerte. Entonces, si ustedes quieren hacer queso con leche de cabra y quieren hacer una mozzarella, liguen la leche, mezclen leche de cabra con leche de vaca, para que las proteínas de la leche de la vaca, ¿verdad?, ayuden al hilado. Entonces pueden hacer ese proceso. Ahora, muchos me dicen, doctor, pero es que me hablan del queso Oaxaca, me hacen muchas preguntas en las redes sobre eso, ¿no? Antes el Oaxaca me salía perfecto con las vacas que yo ordeñaba, y ahora el queso se me deshace. Bueno, bienvenidos al factor granja. Eso se llama el factor granja. La calidad del queso no es un monolítico estático. Esto es, a veces pasa que incluso con la misma receta, con la misma leche, el queso no sale. Entonces, y eso se debe a 3 variables. Variable número 1, el ADN o la genética de la vaca.
La variable número 2, que es el ciclo biológico y su curva de lactancia, ¿verdad? Porque cuando la leche, cuando la lactancia es temprana, tiene un nivel de minerales, la leche, y cuando la lactancia es tardía, que ya está al final del proceso, que ya el becerro está grande, el nivel de minerales es diferente. ¿Okay? Y el elemento número 3 que afecta también el hilado es cuando la leche se almacena demasiado tiempo en el tanque frío. ¿Okay? Allí el calcio, cuando está la leche demasiado tiempo en el tanque, uno cree que está conservada, sí, pero allí en ese tiempo, cuando la leche tiene mucho tiempo en el tanque, el calcio tiende a desnaturalizarse, y como tiende a desnaturalizarse, se tiende a perder. Y un queso que tenga poco calcio no hila. Entonces afecta. El calcio es la goma que une a los miceles. Porque entre micel y micel se unen por puentes de calcio. Entonces, si hay por efecto del frío, el calcio ese se ha desnaturalizado, se ha solubilizado, cuando se vaya a hilar, va a haber menos calcio disponible y por lo tanto el queso no va a hilar. Ahora, vamos a explicar estas variables ocultas en palabras más sencillas para que todos me entiendan, ¿ok? En la lamineta que les estoy enseñando. Básicamente hay dos cosas que no vemos a simple vista, pero que cambian por completo la leche, ¿no? Entonces, primero, la genética natural de la vaca. Piensen en esto como el molde de fábrica del animal. Por ejemplo, hay vacas que con un gen especial que los científicos llaman BB o el gen alejo de oro, la leche de estas vacas es perfecta. Entonces, eso hace que el queso quede firme, que se puede estirar, en fin, que no se rompa, que las cuajadas sean fuertes. Por el contrario, hay otro tipo de leche, ¿verdad? Mejor dicho, hay otro tipo de vacas que tienen una genética más débil. Me refiero a las vacas, a la llamada AA. Y si usan esa leche, el queso les va a salir más débil, el queso se va a romper cuando se estire, se le va a salir la grasa, en fin. Segundo, también la época del año. La época del año en que ordeñan a las vacas. Fíjense el gráfico que les pongo allí en la pantalla, ¿verdad? Cuando la vaca ya lleva muchos meses dando leche, eso se llama la lactancia tardía. Y se acerca el momento de que la leche la vaca se va secando, es lo que es el término que usan en la finca, ¿verdad? La leche pierde gran parte de su contenido de calcio. Entonces, ¿qué significa esto en nuestra tina de cuajado? Que aunque le pongamos cuajo, ¿verdad? No vamos a tener el nivel de calcio que queremos, no vamos a tener el nivel de pegamento, porque el calcio es como el pegamento, y la cuajada va a tener poca fuerza, la cuajada no va a ser tan fuerte, vamos a producir cuajadas más débiles, cuajadas con mayor fino, mayor desperdicio, en fin. Entonces, la cuajada de repente no hila. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reponer esos niveles de calcio. Ahora, en base a eso, y yo les hablé en otro video al respecto sobre el cloruro de calcio, que es la forma de nosotros reponer ese calcio. Entonces, el cloruro de calcio, en el video anterior, de la semana pasada, o del video pasado que hice, les explico en detalle cómo se maneja el cloruro de calcio. Pero el cloruro de calcio, como les digo, cuando ustedes pauterizan la leche, se pierde una gran cantidad de ese calcio, y ese calcio hay que reponerlo. Entonces, al reponerlo, ¿cómo lo reponemos? Usando cloruro de calcio. Lo podemos utilizar en seco, lo podemos utilizar en solución al 30% o al 33%, pero necesitamos utilizarlo para restaurar el calcio perdido. Ahora,
Pero tengan mucho cuidado cuando utilicen el cloruro de calcio. ¿Por qué? Muy poco calcio, como les digo, produce cuajadas muy débiles. Pero también demasiado calcio produce cuajadas débiles también. Fíjense en la curva de Gauss esta, ¿no? El pico mágico está exactamente en la cantidad de calcio que necesita la leche. ¿Cuál es? 0,2 gramos por litro de leche, que son 1,8 milimolares de calcio. Pero no se confundan con el milimolar. Trabajen con gramos. 0,2 gramos por litro de leche. Cuando digo 0,2 gramos por litro de leche, es 0,2 gramos de cloruro de calcio al 99%. Tiene que ser de grado alimentario. Esto es importante, ¿ok? Entonces, si le ponen más el queso, no va a tener cuajada fuerte y además de eso les va a saber muy amargo. Entonces, en este caso, más no es mejor. Entonces, tengan cuidado con eso. Ahora, para que nunca se pierdan en la planta, ok, aquí les he diseñado esto que llamo el árbol diagnóstico rápido de la manufactura de quesos artesanales. Entonces, ahí les tengo 4 fallas. La primera falla, si tienes leche en polvo que no te cuajó, que no te produjo cuajada, ok, ¿por qué fue eso? Bueno, porque la leche fue UHT, ok, o utilizaste leche en polvo que fue pasteurizada o que fue secada con temperatura demasiado alta. ¿Qué tienes que hacer? Cambia la materia prima, cambia tu leche, elimina tu leche UHT y elimina esa leche en polvo que no te sirvió para nada. ¿Okay? Cambia la materia prima. La falla número 2, que tu cuajada fue muy flácida, ¿ok? Y retiene demasiado suero. ¿Por qué se produce eso? Bueno, eso se produce porque estás utilizando leche homogeneizada. ¿Ok? ¿Qué tienes que hacer? Si ese es el caso, no vas a perder tu queso. No vas a hacer queso, pero puedes hacer yogur. Entonces, utiliza ese tipo de leche si quieres hacer yogur o si quieres hacer un queso, por ejemplo, un queso Roquefort, que es un queso que se hace con leche homogeneizada y no puedes prensarlo porque no te va a prensar. Entonces, cuando vayas a desuerar, deja que él desuere por pura gravedad. Eso lo puedes hacer. Entonces, y la falla número 3, que el queso, por ejemplo, si es un queso Oaxaca, no me hila, por decir, porque no me quiere hilar. Bueno, ahí pasa por 2 cosas. O tiene demasiado calcio o tiene muy poco calcio. No está en la banda de pH de 5.1, 5.3. Entonces la leche que utilizaste de repente estuvo demasiado tiempo almacenada y perdió el calcio. Entonces tienes que ir controlando eso, ¿okay? Entonces, o de repente estás utilizando la leche que no es, estás utilizando en vez de leche de vaca, estás utilizando leche de cabra. Entonces pero si quieres darle un toque de leche de cabra, mezcla las leches. Entonces, eso va a cambiar el estilo de tu queso y le va a dar mayor personalidad. Ahora, ya para concluir, quiero que se lleven este mensaje final. Hacer quesos artesanales no es seguir ciegamente una receta, no. Hacer queso es, yo diría que es como dirigir una orquesta termodinámica, ¿no? Y celular. Marquen estas 3 casillas que les estoy poniendo aquí. La casilla número 1, vigilen su materia prima, siempre. No utilicen las leches UHT ni las ultrapasteurizadas y las leches homogenizadas. ¿Qué hago yo? Yo siempre trato y siempre hago mis quesos, bien sea o con leche cruda cuando voy a hacer un queso madurado, o utilizo leche pasteurizada no homogeneizada. La distingo porque tiene la capa de grasa en el borde, en la parte superior de la botella. ¿Okay? Esa es la forma de identificar ese tipo de leche. Entonces, número 2, respeten la biología y los límites de los animales que están utilizando. Y si no lo saben, bueno, ya saben que con comprar leche pasteurizada no homogeneizada van seguro. ¿Okay? Y número 3,
mantengan siempre el equilibrio iónico de la leche que están utilizando. ¿Cómo? Si utilizaron leche del supermercado, utilicen cloruro de calcio como regla. ¿Okay? Y eso le va a reponer el calcio perdido. La leche va a recuperar todo ese calcio que perdió durante la pasteurización y sus pajadas van a ser fuertes. Entonces, bueno, los invito a suscribirse y si no se han suscrito, síganme en las redes y visiten mi sitio web doctorquesero.com. Hasta la próxima.